Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Hoy vamos a hablar sobre la quinta señal en el Evangelio de Juan y hemos titulado este sermón Jesús conoce nuestras pruebas. Jesús conoce nuestras pruebas y está basado en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Después de dar de comer a los 5,000 hombres, quisieron hacerle rey a Jesús. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, según Juan capítulo 6 versículos 14 y 15. Entonces Jesús se retiró a solas al monte. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, según Juan 6:15. El día se extinguió. Jesús todavía no había regresado. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, dice Juan 6, 16 y 17. No debemos pensar que los discípulos eran tan olvidadizos como para dejar a Jesús atrás. Según Marcos capítulo 6 versículo 45, que narra el mismo evento, Jesús les había dicho que se adelantaran mientras él trataba de convencer a la gente para que se fueran a casa. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, dice Marcos 6:45. Aquella multitud de judíos habría seguido a Jesús al momento, porque les daba lo que ellos querían y ellos deseaban usarle para sus propios fines. Es lo que ocurre en todo tipo de momento en nuestra vida también. Queremos que Jesús sea como nuestro seguro, que Él nos pueda ayudar en todo, pero no nos comprometemos con Él a servirle y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa actitud entonces todavía prevalece entre nosotros. Queremos las bendiciones de Jesús, pero no queremos la cruz. Queremos usarlo en vez de dejarle a Él que nos use a cada uno de nosotros. Vamos a hablar entonces sobre esta señal y vamos a pensar un poco en este tema de Jesús conoce nuestras pruebas. En primer lugar, lo que queremos decir es que los seguidores de Cristo también pasan por pruebas. Nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, también enfrentamos situaciones difíciles, situaciones duras, pruebas, problemas. Se dice allí en la Escritura que Jesús los mandó a atravesar el lago mientras Él se quedaba atrás para despedir a la multitud. Luego los vemos solos, a ellos en una noche oscura, empujados por un fuerte viento en aguas embravecidas y peor aún sin la presencia de Jesús. El versículo 18 de Juan 6 dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Pasaron de presenciar un tremendo milagro y ellos también contribuyeron como instrumentos en medio de esa gran multitud de personas que estaban admiradas. Llegaron de contribuir y colaborar en un gran milagro en medio de una gran cantidad de personas, a la soledad, a la oscuridad,
al viento, a las olas, a la tormenta, a la angustia y al peligro. Qué gran cambio había ocurrido en ese momento. Pero Cristo sabía lo que estaba haciendo y que lo que hacía era para el bien de cada uno de esos discípulos. Debemos entender claramente que las pruebas, los problemas, las dificultades forman parte de la dieta de todo cristiano, de toda aquella persona que ha puesto su confianza en Jesucristo, y debemos atenernos a ellas. Es uno de los medios a través de los cuales se muestra la gracia de Dios en cada uno de nosotros. El invierno y el verano, el frío y el calor, las nubes y el sol, todo es necesario para llevar a hacer que el fruto del Espíritu también llegue a su madurez y a su plenitud en nuestra vida. Pero eso no nos gusta. No nos gustan los problemas, no nos gustan las dificultades, no nos gustan las pruebas, las tribulaciones, las carencias. No nos gusta. Preferimos cruzar el lago que cuando hace buen tiempo y cuando hay un viento favorable. Esa es nuestra costumbre. Siempre con Cristo a nuestro lado y el sol bañando nuestros rostros. Pero recuerda, no siempre va a ser así. No siempre va a ocurrir de esa manera. No es la forma en que nosotros vamos a participar de la santidad de Jesús. Mira lo que dice Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces necesitamos pasar por la disciplina del Señor. La Biblia dice que Abraham, Jacob, Moisés, David, Job fueron hombres de muchas pruebas. Solo así podemos conseguir que tengamos madurez en nuestra vida cristiana y nos sintamos fortalecidos a través de los diversos problemas que tenemos que vivir. Y solo así podemos nosotros seguir los pasos de Jesús. Mira lo que dice 1 de Pedro 2, 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados. Pues también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo o dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y también, aparte de que Él sufrió y nosotros debemos imitar lo que Él vivió y pasar por diversas pruebas, debemos beber también la copa del Señor. Mateo 26:39 dice: yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos que los discípulos de Dios, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo también tenemos que pasar por diversas pruebas. Si nuestro maestro, si nuestro líder, si Jesucristo pasó por dificultades, ¿por qué nosotros vamos a tener que ser eximidos de ellas? Es necesario que pasemos por diversas pruebas, dice el apóstol Santiago, para que de esa manera podamos crecer en nuestra vida espiritual. Así que recuerda siempre eso. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, también pasan por pruebas, como estaban siendo probados los discípulos al cruzar el mar y estar en medio de una gran tormenta, en peligro de sus vidas. En segundo lugar, debemos recordar que en las pruebas Jesucristo nos vigila a nosotros. Él tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Según el capítulo 6 de Juan, versículo 4, la Pascua de los judíos estaba cerca. Es decir, la primera luna nueva de la primavera, luna llena, perdón. En la colina Jesús oraba. La luna estaba iluminando esa escena como si fuera de día y podía ver la barca y a los que estaban remando en ella, bogando a más no poder. Y viéndolos remar con gran fatiga, dice Marcos 6:48,
porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces vemos que en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, Jesús descendió del monte y los vio y descendió del monte en su ayuda. En lo alto de la montaña, en lo alto de la colina, Jesús estaba vigilándolos. Él tenía su mirada puesta en ellos. No estaba tan ocupado con Dios como para no acordarse de ellos. Juan se dio cuenta de que todo el tiempo que habían estado bregando con los remos y la vela, la mirada amorosa de Jesús había estado sobre ellos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, recuerda, Jesús vigila sobre cada uno de nosotros. Él no nos pone las cosas fáciles, nos deja pelear nuestras batallas. Es como un padre que ve a su hijo echar el resto en una contienda deportiva. Está orgulloso de nosotros, o como un padre que ve a su hijo fracasar, está triste también. Recuerda siempre entonces que vivimos la vida bajo la mirada cariñosa de Jesús. En tercer lugar, en las pruebas, Jesús viene. Él no solamente vigila, nos mira, sino que Él viene en nuestra ayuda. Bajó de la colina para animar a sus discípulos a hacer el esfuerzo final que los pondría a salvo. Marcos 6:48, la segunda parte del versículo dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Le resultó tan fácil a Jesús caminar sobre el mar, sobre esa gran y terrible tormenta, como crearlo. Él creó el mar, y así tan fácil como creó el mar, le resultó fácil caminar sobre las aguas. Fue fácil para él suspender las leyes de la naturaleza, como imponerlas al principio de la creación. En ocasiones los sabios nos dicen necedades acerca de la inmutabilidad eterna de las leyes de la naturaleza, como si estuvieran por encima de Dios mismo y no pudieran suspenderse jamás. Los milagros, como el que tenemos aquí delante en esta historia, nos recuerdan que las leyes de la naturaleza no son inmutables ni eternas. Tuvieron un comienzo y un día tendrán un fin. No nos observa Jesús con indiferencia en medio de nuestras dificultades. Cuando faltan las fuerzas, Él viene a darnos nuevas fuerzas para el esfuerzo final que ha de lograr nuestra victoria. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios está con nosotros. Él viene a nuestra ayuda para darnos la victoria en medio de las dificultades, de las pruebas, de las enfermedades, de los dolores, de los sufrimientos. Él nos mira, pero también Él viene en nuestra ayuda. En las pruebas, en último lugar, Jesús ayuda. En cuarto lugar, mira, viene y ayuda. Observa, viene y ayuda. Dice Marcos 6:48, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos andando sobre el mar. Marcos 6:48. Así como los discípulos estaban pasando por esa dificultad tan grande, en medio de esa tribulación, de esa tormenta en el mar, también hubo una historia en el pasado, en el pueblo de Israel, cuando Dios hizo igual para ayudarlos en medio de sus dificultades. Lo mismo ocurrió entonces con Israel. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Dijo luego Jehová a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido sobre mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo 3, 7 al 9. Fíjate que Dios vio el sufrimiento, oyó el clamor del pueblo de Israel allí en Egipto, que los tenían cautivos como esclavos, pero no solamente se quedó mirando y oyendo el clamor, sino que él dice allí a Moisés: he descendido para librarlos. Una de las maravillas de la vida cristiana es que no estamos nunca solos. No tenemos que echarle de menos a Dios, a Jesús, en ninguna situación. Él siempre está con nosotros. Y ahora sí, al final, el número 5 de este estudio es: en las pruebas, Jesús nos lleva a nuestro destino que Él quiere que nosotros arribemos. Jesús nos lleva a nuestro puerto. A Juan le pareció que tan pronto como llegó Jesús, la quilla del barco tocó tierra y llegaron a salvo. Juan 6, 20 y 21 dice: mas Él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Como también dijo y exclamó el salmista en el Salmo 107, versículo 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Salmo 107, 28 al 30. Aunque no sepamos cómo, con Jesús se nos hace el viaje más largo mucho más corto, y la batalla más dura se nos hace mucho más fácil. Algo maravilloso de esta señal es que Juan, el viejo pescador y evangelista, encontró consuelo en el poder de Cristo en esta travesía tan difícil. Habían pasado muchos años después que él experimentó esa situación, y ahora que escribe ese evangelio, él recuerda esa historia con mucho cariño y con mucho asombro. Que sea de ánimo también para nosotros los cristianos genuinos la idea de que nuestro Salvador es el Señor de las olas y de los vientos, de las tormentas y las tempestades, y que puede venir a nosotros en los momentos más difíciles andando sobre el mar de nuestras pruebas. Hay oleadas de problemas mucho más violentas que cualquier ola de ese mar de Galilea. Hay tiempos de oscuridad que ponen a prueba la fe del mejor cristiano que pueda existir. Pero no debemos desesperar si tenemos a Cristo como nuestro amigo. Viene en nuestra ayuda cuando no esperamos y de la manera que no nos imaginamos. Cuando venga, Él va a llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida de paz, de tranquilidad, de bonanza. Quizás en nuestros momentos más oscuros parezcamos abandonados, pero nunca se nos va a dejar verdaderamente solos. Así que recuerda, así como Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran el mar y se fue al monte a orar, Él te manda a ti a vivir en este mundo de una manera digna. Pero van a pasar problemas, van a pasar dificultades en nuestra vida. Vamos a enfrentar situaciones duras, difíciles, dificultades, enfermedades, un sinfín de cosas van a pasar en nuestra vida. Pero recuerda, Él está viendo, Él está vigilante ante ti. Él no está dejándote solo. Y cuando Él ve que ya no tienes fuerza para luchar contra esa adversidad, Él viene hacia ti sobre ese lugar, sobre esa situación que tú no puedes dominar. Él viene caminando hacia ti
por encima de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier prueba. Él viene en tu ayuda. Si tú pones tu confianza en Jesucristo y crees que Él te va a ayudar, Él te va a seguir llevando hasta el lugar que Él quiere que tú llegues. Así que recuerda, no hay problema, por difícil que sea, que Jesús no pueda solucionar. Estás enfrentando dificultades en tu vida, estás enfrentando problemas, situaciones duras. Jesucristo está allí para ayudarte. Ríndele tu vida a Él, entrégate a Él y Él te va a ayudar a superar cualquiera que sea la dificultad, el obstáculo, la prueba, el problema. Él va a darte la victoria. Así que yo te animo hoy a que si tú todavía no le has dado tu vida a Jesucristo, lo hagas. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en mí. Perdona mis pecados, Señor, límpiame y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados y haber entrado en mi corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, te felicito. Si tú acabas de hacer esta oración conmigo, ahora eres mi hermano o mi hermana en Jesucristo. Sigue adelante confiando en Él y en medio de las dificultades, Él te va a sacar adelante. Así que no tengas ningún tipo de temor. Él está contigo en medio de tu tormenta personal. Espero que si no te has suscrito al canal te puedas suscribir y si tienes algún comentario también envíamelo al correo que aparece allí en la pantalla y marca las notificaciones para que puedas entonces recordar cuando subamos otro mensaje. Si te gustó el mensaje, dale like. Hasta luego, Dios te bendiga y hasta la próxima.